Números capítulo 30 comienza diciendo que Moisés habló a los jefes de las tribus de los israelitas. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Y describe entonces desde el verso 1 hasta el versículo 3 cuáles eran los votos que un hombre hacía y cuál era la obligación que tenía, que era no cumplir, no faltar a su palabra y hacer conforme a todo lo que ese voto establecía. Luego va describiendo otros votos que iban haciendo otras personas. Tenemos desde el versículo 4 al versículo 5 el voto de una mujer soltera que vivía en la casa de un padre. Y nos dice que ella podría hacer cualquier voto o hacer un voto delante del Señor, pero si el padre escuchaba el voto y él no decía nada frente a ese voto, entonces ella tendría que cumplirlo. Pero si su padre le prohibía acerca de ese voto, entonces el Señor hacía que ese voto no se llevara a cabo y por tanto se perdonaba si en el caso en que su padre se lo había prohibido. Desde el versículo 6 hasta el versículo 8 tenemos el voto de una mujer casada y la relación con su esposa. Nuevamente ella podría hacer votos o alguna declaración delante del Señor, pero si estaba el esposo ahí, se enteraba y escuchaba y no decía nada, entonces esta mujer tenía que permanecer firme y cumplir con este voto. Pero si el marido se lo prohibía, entonces este voto quedaba completamente anulado. Y desde el verso 9 al verso 15 tenemos los votos que hacían las mujeres viudas o las mujeres divorciadas. Ellas podían hacer entonces también cualquier voto, pero si su esposo lo oyó y no dijo nada, entonces tenía que cumplir con este voto. Pero si el marido, mientras estuviera vivo, ¿cierto? Antes que falleciera, se lo hubiera prohibido, entonces ella tampoco podría llevar a cabo ese voto. Entonces podemos ver que el Señor pone condiciones a cada uno de estos votos y que el Señor va regulando según la relación que tenga cada uno. Termina con el verso 16 diciéndonos la conclusión. Estos son los estatutos que el Señor mandó a Moisés entre un marido y su mujer, entre un padre y su hija, que durante su juventud está aún en casa de su padre. ¿Qué es lo que podemos meditar, hermanos, acerca de este capítulo número 30? Primero podemos pensar que los votos o las promesas en la Biblia son muy importantes y deben cumplirse. El no cumplir algo en lo cual uno se comprometa delante del Señor es pecaminoso. Y esto obviamente se puede aplicar a cosas bien generales que todos conocemos. En un matrimonio, alguien que no cumpla sus votos, que no cumpla su palabra, está pecando delante del Señor. Y esto se podría aplicar también a las iglesias locales. Cuando alguien se compromete a hacer algo, cuando alguien se compromete en una iglesia local a decir voy a confesar, voy a creer lo que dice esta iglesia, voy a servir en esta iglesia y no lo hace, entonces está pecando. Piensa entonces, hermanos, ¿cuántas veces te has comprometido en cosas que no has cumplido? ¿Cuántas veces has quizás hasta cantado cosas que no has cumplido? Eso es pecaminoso y eso es lo que nos quiere prevenir este capítulo. También podemos meditar acerca de cómo los hombres tenían que principalmente cumplir sus votos, ser hombres de palabra, ser hombres responsables. Eran personas que debían cumplir y no solo eso, sino que además tenían que preocuparse y ser responsables por el cuidado de sus hijas, si es que tienen hijas o hijos, de lo que ellos se comprometieran y que lo cumplieran, o de sus esposas, que ellos la cumplieran o que no hicieran cosas o afirmaciones o compromisos imprudentes. Y esto también podemos pensarlo, ¿cierto?, en cómo el varón, el hombre, está constantemente cuidando y guiando a la familia conforme a la palabra del Señor, guiando en las cosas que se comprometen, en lo que dicen, en lo que afirman. Y podemos ver que finalmente todos nosotros algún momento en nuestra vida nos hemos comprometido a cosas que no hemos cumplido, hemos dicho cosas que no hemos llevado a cabo y por tanto hemos pecado. Y es por eso que somos pecadores, es porque afirmamos, decimos cosas que no hemos llevado a cabo. Y solo hubo uno que en su boca no hubo engaño, en su boca no hubo algo que dijo y no hizo, que en su boca no hubo algo que no cumplió, y ese es Jesucristo.
Jesucristo es el único que ha cumplido todo y en su boca no hay ningún engaño, ninguna falla, ningún compromiso no cumplido, porque Él cumplió todo. A la cruz del Calvario cuando dijo consumado es, había cumplido todo lo que el Padre le había encomendado.